Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de una de las familias más poderosas de España. Un hombre que parecía tenerlo todo descubrió que por dentro no tenía nada. Y un niño que apenas tenía lo imprescindible guardaba el poder más grande del mundo. Esta es la historia de Diego Morales y del milagro de la Virgen que nadie esperaba, la Virgen del Rocío. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora marca tu reloj ahora mismo. Quiero saber hasta dónde llegan los favores y consuelos de la Virgen María. Diego Morales tenía 45 años y un emporio a su nombre. Construcción, promoción inmobiliaria, inversiones hoteleras, logística. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Su casa señorial en Sevilla, en una avenida de naranjos, valía lo que muchos no ganan en una vida entera. En el garaje dormían berlinas de lujo y algún clásico bien cuidado. Sus cuentas tenían más ceros de los que cualquiera podría imaginar. Pero toda esa riqueza, todos esos contratos, no podían comprar lo único que su corazón anhelaba de verdad. Diego era viudo desde hacía 3 años. Elena, su mujer, había partido dejando en sus brazos el mayor tesoro de su vida, Lucía. Una niña de 11 años, ojos color cielo, sonrisa de primavera. Lucía era todo para Diego. Su razón para madrugar, para trabajar, para respirar. La casona de los Morales se levantaba en una de las calles más respetadas de la ciudad. La había comprado el abuelo de Diego en los años 70 y la fue restaurando con paciencia de artesano. En la tapia que da a la calle, el abuelo colocó un azulejo de la Virgen del Rocío como acción de gracias por una promesa cumplida. Él siempre contaba que, en una madrugada de tormenta, había prometido a la señora que, si salían con bien de un negocio que podía arruinar a toda la familia, levantaría un pequeño altar para que cualquiera que pasara pudiera mirarla y recordar que la vida no se sostiene solo con números. Durante décadas aquel azulejo resistió lluvias, vientos de levante y soles de agosto. El color nunca se apagó. Parecía protegido por una mano invisible. Los vecinos lo respetaban. Más de uno se santiguaba al pasar, otros dejaban una vela pequeña en el poyo, otros simplemente alzaban la vista un segundo antes de seguir con prisa. Para Diego, sin embargo, no era más que una tradición familiar, una pieza bonita de cerámica pegada a la pared. Un símbolo que miraba sin mirar. Hasta que, en marzo de 2021, la vida bien ordenada de Diego se vino abajo. Lucía empezó a cansarse con facilidad. Ya no quería jugar en el patio ni montar en bici. Se le fue el apetito. Preocupado, Diego la llevó al mejor pediatra de Sevilla. Luego a un hematólogo en Madrid. Después a otro en Barcelona y a otro en Pamplona. Los análisis fueron demoledores. Aplasia medular severa. La médula de Lucía había dejado de producir suficientes células sanguíneas. Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo era posible? Su princesa, su razón de vivir, estaba gravemente enferma. Los meses que siguieron fueron una pesadilla cuidadosamente organizada con informes, cifras y esperas interminables. Hospitales, tratamientos, ingresos, transfusiones, fármacos inmunosupresores, viajes relámpago a clínicas en Valencia, Bilbao y hasta Alemania en busca de opciones. Diego gastó en pocos meses lo que a otros les tomaría generaciones ahorrar. Llamó a especialistas, reunió comités médicos, pagó segundas y terceras opiniones. Pero en cada consulta, en cada curva de resultados, la respuesta parecía la misma. La enfermedad no cedía lo suficiente. Lucía se volvió muy pálida. Le aparecían moratones con facilidad, se mareaba al ponerse de pie, el frío le calaba los huesos. La niña que corría bajo la bugambilia del patio ahora pasaba los días en su habitación, entre libros que no podía terminar y juguetes que miraba sin fuerzas para tocar. En septiembre de 2021, los médicos pusieron plazos con una seriedad que a Diego le rompió el alma. 6 meses, quizá menos, si la médula no respondía o si surgían complicaciones. Diego Morales, el hombre que resolvía cualquier crisis con una llamada, que cerraba acuerdos imposibles y ponía la ciudad a trabajar a su ritmo, descubrió que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y la vida de su hija era una de ellas. Pero lo que Diego no sabía era que, justo cuando su vida parecía perdida, alguien ya estaba rezando por su familia. Alguien a quien él ni siquiera conocía. Alguien ya estaba rezando por su familia. Alguien a quien él jamás habría imaginado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que algunas cosas suceden por una razón? ¿Que ciertas personas llegan a nuestra vida exactamente en el momento oportuno? Guarda esa pregunta en el corazón, porque al final de esta historia tendrás tu respuesta.
Era un lunes de octubre. Diego estaba en su despacho del segundo piso de la casona intentando trabajar sin conseguir concentrarse. Lucía dormía en la habitación contigua. El silencio de la casa pesaba como una piedra. Fue entonces cuando miró por la ventana y vio algo que le llamó la atención. En la acera, frente a la reja principal y justo delante del azulejo de la Virgen del Rocío incrustado en la tapia, había un niño. Pequeño, de unos 10 años, arrodillado sobre el cemento. Diego frunció el ceño. ¿Quién era ese crío? ¿Qué hacía allí? El niño vestía ropa sencilla, unas zapatillas gastadas y llevaba una mochila escolar descolorida a la espalda. Tenía la cabeza inclinada, en un silencio absoluto. Diego lo observó un par de minutos, intrigado. Entonces el niño se puso en pie, se santiguó con calma y se marchó calle abajo con pasos cortos. A Diego le pareció extraño, pero no le dio demasiada importancia. Tenía preocupaciones más urgentes que resolver. Sin embargo, el martes, a la misma hora, el niño volvió a aparecer. Se arrodilló en el mismo lugar y rezó en silencio ante la imagen. El miércoles ocurrió igual. Jueves. Viernes. Cada día, al dar las 12 en punto y cuando las campanas de la parroquia cercana tocaban el ángelus, el niño llegaba, doblaba la rodilla y comenzaba su oración. Diego empezó a sentir una curiosidad que rozaba la inquietud. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué venía todos los días? ¿Por quién o por qué rezaba con tanta constancia? El sábado lloviznaba, esa lluvia fina y persistente que empapa sin hacer ruido. Diego pensó, hoy no vendrá. Pero a las 12 en punto, con las campanas sonando y el agua resbalándole por la cara, allí estaba, arrodillado en la acera mojada, concentrado como si el resto del mundo no existiera. Algo se movió dentro del pecho de Diego. Aquel niño tenía una fe, una disciplina, una dedicación que él no había visto en muchos adultos. Ni siquiera en personas formadas y religiosas con las que alguna vez había tratado. El lunes siguiente, Diego tomó una decisión. Averiguaría quién era. A las 11:56 bajó hasta la reja principal. Esperó, oculto tras los barrotes y el seto. A las 12 exactas, cuando el reloj del salón marcó el mediodía y las campanas del ángelus comenzaron a repicar, el niño llegó. Como siempre, se arrodilló frente al azulejo de la Virgen. Diego lo observó con detenimiento. Era aún más pequeño de lo que había pensado. Cara limpia, rasgos dulces, el pelo castaño ligeramente enmarañado por la humedad. La ropa estaba limpia, aunque se notaba que venía de una familia humilde. El niño rezaba con los ojos cerrados, los labios moviéndose en un murmullo apenas audible. Sus manos juntas formaban una estampa perfecta. En su rostro había una paz serena que Diego no recordaba haber visto jamás. Tras exactamente 10 minutos, como cada día, el niño se puso de pie. Entonces Diego abrió la reja. «Hola», dijo en voz baja para no asustarlo. El niño dio un respingo. Alzó la vista con unos ojos grandes y oscuros, con la expresión de quien se siente sorprendido haciendo algo indebido. «Perdone, señor», dijo deprisa. «No estaba haciendo nada malo. Solo estaba rezando. Si quiere, me voy ahora mismo». A Diego se le encogió el corazón. Esa voz pequeña y asustada le apretó el corazón. «No, no», dijo Diego, agachándose hasta quedar a la altura del niño. «No estás haciendo nada malo. Solo tengo curiosidad. ¿Cómo te llamas?» «Mateo», respondió el niño, todavía un poco receloso. «Mateo, yo soy Diego. Esta es mi casa. Te he visto venir cada día. ¿Por qué rezas aquí, delante de este azulejo?» Mateo miró un instante a la Virgen del Rocío y luego a Diego. «Rezo por una niña», dijo sencillamente. Diego sintió un latido raro en el pecho. «¿Qué niña?» «Una que está muy enferma», contestó Mateo. «La señora me la enseñó en un sueño». Diego frunció el ceño. «¿Cómo que en un sueño?» Mateo señaló la imagen de la Virgen. «La señora de azul. Vino en mi sueño y me mostró a una niña enferma. Me pidió que rezara por ella todos los días». El corazón de Diego empezó a acelerarse. ¿Y cómo era esa niña? Tenía el pelo muy cortito, casi sin pelo por las medicinas fuertes, dijo Mateo con inocencia. Y unos ojos azules muy bonitos. Se veía triste. Pero la señora me dijo que si rezaba cada día, a la misma hora, se pondría mejor. A Diego se le nubló la vista por un segundo. Lucía. Estaba describiendo a Lucía. ¿Cómo podía ser? Mateo, dijo Diego con la voz temblorosa, ¿esa niña vive en una casa grande? Creo que sí, respondió el niño.
En mi sueño había un patio muy grande con bugambilias moradas colgando de la pared y un hombre muy triste que miraba por una ventana. Diego tuvo que apoyarse en la reja. Las bugambilias del patio, las mismas que Elena había cuidado con tanto cariño, y él, que pasaba horas de pie en la ventana del despacho sin saber qué más hacer por su hija. Mateo, susurró Diego, ¿desde cuándo tienes esos sueños? Desde que empezó el cole, dijo el niño tras pensarlo un segundo. Hace como 3 semanas. La señora me dijo que era muy importante rezar cada día a la misma hora, aquí, delante de ella, cuando suenan las campanas. Diego se quedó helado. 3 semanas atrás los médicos habían puesto el plazo de 6 meses. Y un niño al que nunca había visto llevaba desde entonces rezando por su hija a mediodía, justo bajo el azulejo familiar. ¿Puedo hacerte una pregunta rara, Mateo?, dijo Diego. En tu sueño, ¿cómo era la habitación de la niña? Mateo cerró los ojos pequeños como quien rebusca una imagen. Rosa, dijo. Todo era rosa y había estrellitas doradas pegadas en el techo. Y muchos peluches en la cama. A Diego se le llenaron los ojos de lágrimas. La habitación de Lucía era exactamente así. Él mismo había pegado estrellas doradas cuando ella tenía 5 años, y los peluches ocupaban media colcha. Mateo, dijo con la voz rota, ¿te gustaría conocer a esa niña? La cara del niño se iluminó como si le hubieran encendido una lámpara por dentro. Sí, claro. Y así, 2 vidas se cruzaron de una manera que la ciencia no sabría explicar. Diego subió la escalera de la casona con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Cómo se lo contaría a Lucía? ¿Cómo explicarle que un niño al que nunca había visto llevaba semanas rezando por ella porque la Virgen se lo había pedido en sueños? Lucía estaba despierta, recostada entre almohadas, pasando las páginas de un libro sin demasiada atención. Cuando vio entrar a su padre, le regaló una sonrisa cansada. Hola, papá. Te veo distinto. ¿Pasó algo? Diego se sentó al borde de la cama. Lucía, amor, tengo que contarte algo muy extraño. Abajo hay un niño que ha estado rezando por ti todos los días. Los ojos de Lucía se abrieron grandes. ¿Por mí? Pero como si ni me conoce. Esa es la parte rara, dijo Diego. Dice que sueña contigo. Que una señora vestida de azul le pidió que rezara. Lucía guardó silencio unos segundos. Luego, para sorpresa de Diego, sonrió. Papá, yo también he soñado con una señora de azul. Me dijo que alguien muy especial estaba rezando por mí. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. 2 sueños, la misma señora. ¿Qué fuerza misteriosa se estaba moviendo en su casa? ¿Quieres conocer a ese niño?, preguntó Diego. Quiero, dijo Lucía incorporándose despacio. De verdad que quiero. Diego la ayudó a bajar las escaleras. Estaba débil, pero sus ojos tenían una determinación nueva. Mateo esperaba nervioso en el jardín delantero, junto a los naranjos. Cuando Lucía apareció en la reja, ambos se miraron en silencio. Era como si se reconocieran de otra vida. Hola, dijo Lucía tímida. ¿Eres Mateo? Hola, respondió el niño, igual de tímido. Eres la niña de mis sueños. En persona eres todavía más bonita de lo que imaginé. A Lucía se le encendieron las mejillas. Gracias por rezar por mí. De verdad necesito oraciones. Mateo dio un paso más cerca. La señora dijo que eres muy valiente, que estás peleando una batalla difícil, pero que no estás sola. Diego observó la escena con el corazón apretado. Entre esos 2 niños había una conexión que no sabía explicar. Parecían amigos de siempre que se reencontraban. Mateo, dijo Lucía, ¿quieres ver mi habitación? Así comenzó una amistad que lo cambiaría todo. Mateo empezó a visitar a Lucía cada tarde después del colegio. Diego se enteró de que el niño vivía con su madre, Rosa, en un piso humilde a más de 20 calles, al otro lado del barrio. El padre los había abandonado cuando Mateo tenía 5 años. Rosa trabajaba por horas limpiando por las mañanas y por la tarde ayudaba en una cafetería para sacar adelante la casa. Mateo iba y volvía solo del colegio. Cada día hacía un desvío de casi 40 minutos para llegar al azulejo justo a las 12, cuando sonaba el ángelus, y rezar por la niña de sus sueños. Cuando Diego supo eso, se le encogió el alma. Ese niño, que a veces no tenía ni para unas zapatillas nuevas, regalaba una hora de su día para rezar por una desconocida. ¿Por qué lo haces, Mateo?, le preguntó una tarde, ya con confianza. ¿Por qué rezas por alguien a quien no conocías? Mateo se quedó pensando. ¿Sabe lo que es sentirse solo en el mundo, señor Diego?
Es cuando crees que a nadie le importas. La señora me dijo que Lucía se estaba sintiendo así, sola. Esas palabras atravesaron a Diego como una flecha. Exactamente así se había sentido su hija durante meses, y un niño de 10 años lo había comprendido mejor que muchos adultos. Diego comenzó a recoger a Mateo a la salida del colegio. Rosa, al principio desconfiada, necesitó ver con sus propios ojos la delicadeza de aquella familia. No tardó en darse cuenta de que Diego solo quería cuidar al amigo de su hija como si fuera uno más de la casa. Mateo y Lucía se volvieron inseparables. Lucía, que durante meses apenas había salido de la cama, empezó a tener un poco más de fuerza para jugar cartas en la mesa baja del salón o para bajar al patio a ver correr el agua de la fuente. Pasaban horas hablando, inventando historias, mirando películas con una manta sobre las piernas. Mateo llevaba cuentos del colegio, chistes que escuchaba en el recreo, alguna canica en el bolsillo por si Lucía se animaba a una partida sobre la alfombra. Y a mediodía, cuando sonaban las campanas, salían si ella tenía fuerzas hasta la tapia blanca para rezar juntos ante el azulejo de la Virgen. Mateo contaba anécdotas graciosas del colegio y Lucía se reía por primera vez en meses. Sin embargo, Mateo no dejó su rutina de oración. Cada día, cuando el reloj marcaba las 12 y las campanas de la parroquia tocaban el ángelus, paraba lo que estuviera haciendo y caminaba hasta el azulejo de la Virgen. Ahora, cuando tenía fuerzas, Lucía a veces lo acompañaba, envuelta en una chaqueta ligera, apoyada en el brazo de su padre. ¿Por qué siempre a la misma hora?, preguntó Lucía una mañana luminosa, mientras las sombras de las hojas de naranjo se dibujaban en la tapia. La señora dijo que la disciplina es importante, respondió Mateo. Que a Dios le gusta cuando somos fieles incluso cuando no nos apetece. Es como decirle que puede contar con nosotros todos los días. Diego escuchaba esas conversaciones fascinado. La fe del niño era pura, sencilla y a la vez profunda. Comenzó a preguntarse en qué momento había perdido él aquella conexión con lo divino que quizá de niño había tenido y luego había ido enterrando bajo números y agendas. Pasó octubre. Llegó noviembre. Lucía parecía un poco mejor. Estaba más animada, le volvía el apetito de a ratos, pedía sentarse al sol del patio un par de minutos para sentir el olor a azahar. Diego se atrevió a albergar esperanza. Tal vez las oraciones estaban obrando en silencio. Pero en diciembre llegó el golpe. El control de rutina mostraba que la médula no se recuperaba y que los parámetros habían empeorado más de lo esperado. La doctora Valeria Ruiz, hematóloga de Lucía, llamó a Diego a una conversación privada. Señor Morales, necesito ser honesta con usted. La situación de Lucía ha empeorado de forma significativa. Estamos hablando de semanas, no de meses. El mundo de Diego volvió a resquebrajarse. Semanas. A su princesa le quedaban solo unas semanas. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa vacía, recordando cumpleaños, canciones antes de dormir, tardes de bicicleta, el primer día de colegio. Se preguntó dónde estaba Dios. ¿Por qué no bastaban las oraciones de Mateo? ¿Qué estaba haciendo mal? Decidió no decirle a Lucía lo que había escuchado. Pero los niños perciben lo que no se dice. Una tarde de diciembre, mientras la luz se apagaba temprano, Lucía lo miró con seriedad. Papá, estoy empeorando, ¿verdad? A Diego se le rompió el corazón. ¿Cómo mentir a esos ojos confiados? Lucía, cariño, empezó a decir, pero ella lo interrumpió. Está bien, papá. Yo sé que tú y los médicos están haciendo todo lo posible. Y Mateo reza mucho por mí. Si me toca ir a encontrarme con mamá en el cielo, no tengo miedo. Diego se desmoronó en llanto. Su hija de 11 años era más valiente que él, un hombre hecho y derecho. Mateo, que estaba presente, se acercó a la cama y le tomó la mano a Lucía. ¿Te acuerdas de lo que la señora me dijo en el primer sueño?, susurró. Que tu lucha sería dura, pero que al final ella se encargaría de todo. Yo lo creo y tú también deberías creerlo. Lucía sonrió apenas. Lo creo, Mateo. Solo que a veces me canso de pelear. Entonces pelearé yo por ti, dijo el niño con determinación. Cuando tú no puedas, yo rezaré más fuerte. Y eso fue exactamente lo que hizo. Al darse cuenta de que Lucía estaba más débil, Mateo intensificó sus oraciones. En lugar de una vez al día, comenzó a rezar 3 veces. Por la mañana antes del colegio, al mediodía frente al azulejo cuando sonaba el ángelus y por la noche antes de dormir. Diego observaba todo aquello con sentimientos mezclados. Por un lado le conmovía la entrega del niño, su constancia inquebrantable.
Por otro lado, Diego empezaba a enfadarse. ¿Dónde estaba el milagro que Mateo aseguraba una y otra vez? La Nochebuena, Lucía tuvo una crisis. Hubo que llevarla de urgencia al hospital. Diego llamó a Rosa y ella llegó con Mateo al poco tiempo. El hospital infantil estaba decorado con árboles, luces de colores y un Belén en la capilla. Intentaban sembrar alegría en un lugar donde dolía demasiado. Nada de eso consolaba a Diego. Su hija pasaba la Nochebuena en una cama, luchando por respirar. Mateo entró en la habitación y vio a Lucía conectada a varias máquinas, pálida, con la respiración corta. Por primera vez desde que Diego lo conocía, vio lágrimas en los ojos del niño. Lucía, susurró Mateo acercándose a la cama. Estoy aquí. Lucía abrió los ojos con esfuerzo y esbozó una sonrisa. Hola, Mateo. ¿Viniste a pasar la Nochebuena conmigo? Claro que vine, dijo el niño intentando no llorar. Siempre estamos juntos, ¿te acuerdas? Diego no pudo más. Salió de la habitación y se dejó caer en una silla del pasillo. Rosa se acercó despacio. Diego, sé que estás sufriendo. Pero necesitas tener fe. Mateo está absolutamente seguro de que Lucía se pondrá bien. Diego estalló en voz baja, contenido y roto. Fe. Fe. Rosa, mi hija se está muriendo. Ese niño lleva meses rezando y ella solo empeora. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está esa Virgen María que se supone que se encarga de todo? Rosa guardó silencio un momento. Luego dijo suave. A veces los milagros no llegan como esperamos, pero llegan a su hora. Esa noche, Mateo durmió en una silla junto a la cama de Lucía. Diego, aunque exhausto, no concilió el sueño. Los miraba en silencio. Lucía respirando con dificultad. Mateo sujetándole la mano incluso dormido. Hacia las 3 de la madrugada, Lucía despertó. Mateo, susurró. El niño abrió los ojos al instante. Estoy aquí, Lucía. Mateo, si me voy al cielo para ver a mamá, tú no te vas a poner triste, ¿verdad? Mateo apretó su mano. Lucía, ¿te acuerdas de lo que me dijo la señora? Que eres especial. Que tienes una misión aquí en la tierra. No te vas a ir todavía. Estoy seguro. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Lucía. Porque me dijo que cuando te pusieras bien, ayudaríamos a otros niños enfermos. Que nuestra amistad sería un ejemplo para mucha gente. Y eso todavía no ha pasado. Diego, que fingía dormir en el sillón, sintió que algo se movía por dentro. La fe de aquel niño era inquebrantable. Incluso viendo a su mejor amiga en ese estado, seguía creyendo. El día de Navidad, Lucía amaneció un poco mejor. Logró tomar unas cucharadas de caldo y conversó más. Mateo le había llevado un regalo sencillo, un dibujo hecho a lápiz de los dos rezando juntos ante el azulejo de la Virgen. Es precioso, Mateo, dijo Lucía con los ojos humedecidos. Así me siento cuando rezamos, protegida. Diego contempló la escena con el corazón hecho pedazos. La inocencia que se atreve a creer en milagros mientras la realidad médica seguía siendo implacable. Pero a la semana siguiente llegó el golpe definitivo. La doctora Valeria Ruiz volvió a llamar a Diego a su despacho. Señor Morales, los resultados de hoy son devastadores. La médula no responde y han aparecido complicaciones serias. Hablamos de días. Solo unos pocos días. Lo siento mucho. Diego salió del despacho como un fantasma. Días. A su Lucía le quedaban solo días de vida. Aquella tarde, en la habitación del hospital, Diego observó a Mateo rezando junto a la cama de Lucía. Por dentro hervía de rabia. Cuando el niño terminó la oración, Diego le hizo una seña para salir al pasillo. Mateo, necesito hablar contigo. En el corredor, Diego se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Mateo, eres un niño especial y sé que quieres mucho a Lucía, pero ella está muy enferma. La doctora dijo que no se va a recuperar. Mateo negó con fuerza. No, señor Diego, los médicos pueden equivocarse. La señora me lo prometió. Diego sintió que la rabia estallaba. ¿Dónde está tu señora? ¿Dónde está el milagro de la Virgen María? Mi hija se está muriendo y tú sigues con estas historias. Mateo comenzó a llorar, no de miedo, sino de dolor al ver sufrir a Diego. Señor Diego, dijo entre lágrimas, sé que está enojado. Lo entiendo. A veces yo también me enojo cuando las cosas no salen como quiero. Pero la señora me enseñó algo. A veces nos salva de una manera distinta a la que esperamos. Y a veces nos prepara para cosas que todavía no entendemos.
Diego miró a aquel niño que hablaba con la sabiduría de un anciano y por un instante su furia se pareció a la admiración. Mateo, dijo más calmado, ¿y si el milagro de la Virgen María no llega, y si Lucía? Llegará, lo interrumpió Mateo con una certeza que no admitía dudas. No sé cuándo, no sé cómo, pero llegará. La señora nunca me ha mentido. Esa noche ocurrió algo extraordinario. Lucía, que estaba muy débil, pidió que la llevaran en silla de ruedas a la capilla del hospital. Quiero rezar, dijo. Quiero dar gracias por todo lo bueno que he vivido y pedirles fuerza a ustedes si algún día yo no estoy. Diego, Rosa y Mateo la acompañaron al pequeño oratorio. Era sencillo, con bancos de madera, un crucifijo sobrio, un par de imágenes y el olor a cera recién encendida. Lucía pidió quedar frente al altar. Madre querida, comenzó en voz baja, gracias por darme al mejor papá del mundo. Gracias por regalarme a Mateo como amigo. Si es tu voluntad que vaya a encontrarme con mamá, lo acepto. Pero por favor cuida de ellos por mí. Me van a echar mucho de menos. Diego no pudo contenerse. Rompió a llorar sin consuelo. Mateo se acercó, le tomó la mano y le susurró. Señor Diego, no se está despidiendo. Está poniendo todo en manos de la señora. Eso es distinto. En ese momento, en aquella capilla sencilla, Diego tuvo una revelación. Tal vez la fe no se trataba de conseguir lo que uno quiere, sino de confiar incluso cuando no entiende. Por primera vez en meses, se arrodilló y de verdad rezó. Era 2 de enero. Lucía había vuelto al hospital y yacía en una cama de la UCI pediátrica. Las pantallas mostraban que sus constantes fallaban. La doctora Ruiz había dicho que era cuestión de horas. Diego no se apartó de su lado. Le sostenía la mano fría y le susurraba al oído. Te quiero, princesa. Te querré siempre. Mateo estaba al otro lado de la cama, rezando sin descanso. Llevaba casi 24 horas intercediendo sin parar. Rosa intentó convencerlo de que durmiera un poco, pero él se negó con suavidad. A las 11 de la noche, la doctora Ruiz entró en la habitación y revisó las máquinas. Negó con tristeza. Señor Morales, las funciones están fallando muy deprisa. Es cuestión de muy poco tiempo. Lo siento de corazón. Diego sintió que el mundo se le caía encima. En unas horas, su razón de vivir podría apagarse. A medianoche ocurrió algo extraño. Lucía abrió los ojos y sonrió. Papá, dijo con una voz más clara que en días. Ella está aquí. Diego frunció el ceño. ¿Quién está aquí, mi vida? La Virgen. Está ahí, junto a Mateo. Me está sonriendo. Diego miró hacia donde Lucía señalaba. Solo vio a Mateo rezando, con la cabeza inclinada. Mateo dejó de rezar un segundo y miró en la misma dirección. Sus ojos se agrandaron. Yo también la veo, Lucía. Está aquí. Ha venido. Diego miró desesperado a los 2 niños, porque así veía ya a Mateo, como a un hijo. Ellos contemplaban algo que él no podía ver. ¿Sería delirio? ¿Estaría Lucía confundida? Papá, dijo Lucía en voz suave. Dice que tengas fe, que el milagro ya ha comenzado, pero hay que creer para poder verlo. En ese momento sucedió lo inexplicable. Los monitores, que durante horas habían marcado señales débiles e irregulares, empezaron a estabilizarse. La enfermera de guardia se asomó de un salto. Doctora Ruiz, venga a ver esto. Las constantes de Lucía han cambiado por completo. La doctora llegó a toda prisa, incrédula. Comprobó las máquinas 2 veces, 3 veces. Esto no tiene explicación. El ritmo cardíaco se está normalizando. La presión arterial sube a rangos seguros. La saturación de oxígeno mejora. No entiendo qué está pasando. Lucía seguía sonriendo, mirando al mismo punto. Dice que ahora debo descansar. Que cuando despierte, todo será distinto. Y cerró los ojos, pero esta vez respirando con calma y regularidad. Los monitores mostraban señales fuertes y estables de vida. Mateo por fin dejó de rezar y se acercó a Diego. Señor Diego, la señora me dijo algo muy importante para usted. Diego, aún en shock ante lo que veía en las pantallas, se arrodilló para quedar a la altura del niño. ¿Qué te dijo, Mateo? Me dijo que esto es solo el comienzo. Que Lucía va a mejorar, sí, pero que usted tiene por delante una misión muy grande. Que muchos otros niños van a necesitar su ayuda. La doctora interrumpió la conversación con decisión serena. Señor Morales, necesito repetir estudios ahora mismo. Lo que está ocurriendo aquí es extraordinario.
En todos mis años de medicina no he visto una reversión tan brusca. En las horas siguientes, un equipo completo de médicos examinó a Lucía. Radiografías de tórax para valorar la respiración, ecografía, analíticas urgentes, hemograma completo, reticulocitos, pruebas de coagulación, gasometría. Prepararon un aspirado de médula ósea para la mañana siguiente. Técnicos de laboratorio entraban y salían con tubos etiquetados. Las campanas del hospital marcaban la madrugada mientras el pasillo olía a desinfectante y café recién hecho. Dentro, Lucía dormía tranquila por primera vez en mucho tiempo. Diego caminaba por los pasillos del hospital como un sonámbulo. ¿Podía ser posible? ¿Podía ser real? A las 6 de la mañana, la doctora Valeria Ruiz lo llamó a su despacho. Tenía el rostro pálido, como quien ha visto algo que no cabe en sus libros. Señor Morales, no sé cómo explicar lo que voy a decirle. Las pruebas muestran que las cifras sanguíneas de Lucía se han normalizado. No es una mejoría ligera. No están solo remontando. Han vuelto a rangos normales. El aspirado de médula, el que hemos podido procesar en tiempo récord, muestra una médula activa, produciendo las 3 líneas celulares con normalidad. Es como si la aplasia hubiera desaparecido. Diego se aferró al borde de la silla. ¿Desaparecido? Exactamente. Es como si nunca hubiera estado. Recuento de glóbulos rojos, blancos y plaquetas en ascenso sostenido. Coagulación normal. Órganos limpios. En mis años de ejercicio no he visto nada igual. Médicamente esto no es posible. Diego salió del despacho con las piernas temblorosas. En la habitación, Lucía estaba despierta, incorporada en la cama, con más color en las mejillas del que había tenido en meses. Papá, dijo con los ojos brillantes, la doctora dice que estoy curada. Completamente curada. Mateo estaba a su lado con una sonrisa que no le cabía en la cara. Lo sabía. Siempre supe que la señora se encargaría de todo. Diego los abrazó a ambos y lloró como nunca había llorado. Lágrimas de gratitud, de alivio, de una alegría demasiado grande para el pecho. Pero la historia apenas comenzaba. 3 días después, dieron el alta a Lucía. Su caso corrió por el hospital como pólvora. Médicos de otros servicios entraban a consultar las gráficas y el informe de médula, intentando comprender qué había sucedido. La noticia llegó a oídos de la prensa local. Llamaron de periódicos, de radio, de televisión. Todos querían hablar del milagro del hospital infantil. Diego, protegiendo la intimidad de su hija, rechazó todas las entrevistas. Esto no va de fama, le dijo a Rosa. Si de verdad ha sido un milagro, ha sido un regalo de Dios para nuestra familia. Pero Mateo traía otros avisos. Una semana después de la curación de Lucía, fue a buscar a Diego. Señor Diego, la señora volvió a aparecer en mi sueño. Diego, que ahora escuchaba los sueños de Mateo con el respeto de quien pisa tierra sagrada, le prestó toda su atención. ¿Qué te dijo esta vez? Que Lucía fue sanada por una razón. Que usted y ella, padre e hija, van a ayudar a otros niños enfermos. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Mateo le daban vueltas en la cabeza. ¿Y si la curación de Lucía era solo el comienzo de algo mucho más grande? Al día siguiente tomó una decisión. Fue a buscar a Mateo a la salida del colegio. Mateo, he pensado mucho en lo que me dijiste, en ayudar a otros niños. Sí, señor Diego. ¿Y si creamos algo para ayudar a familias que no tienen dinero para tratamientos? ¿Sabes cuántos niños se quedan sin oportunidad solo porque sus padres son pobres? Los ojos de Mateo se encendieron. Sería increíble. Podríamos darles la misma oportunidad que tuvo Lucía. Cuando Lucía escuchó la idea de su padre, se emocionó hasta las lágrimas. Papá, es precioso. Nosotros sabemos lo que se siente estar desesperados y no saber qué hacer. Si podemos evitar que otras familias pasen por eso, hagámoslo ya. Diego empezó de inmediato. Fue a ver a su abogado para crear oficialmente la Fundación Lucía, una organización destinada a ayudar a familias de bajos recursos a costear tratamientos infantiles. Pero no quiero limitarme a firmar cheques, le dijo Diego al abogado. Quiero que Lucía y Mateo participen activamente. Necesitan entender el valor de servir. La primera familia que decidieron ayudar fue la del propio Mateo. Diego descubrió que Rosa arrastraba deudas médicas desde una neumonía que el niño había sufrido el año anterior. Señor Diego, no puedo aceptar esto, dijo Rosa cuando él le ofreció saldar todo. Rosa, tú me diste el mayor regalo de mi vida, tu hijo. Mateo salvó a mi hija con sus oraciones y su amistad. Por favor,
déjame ayudarte ahora. Con las deudas canceladas, Rosa respiró por fin en paz. Diego además le ofreció trabajo en la fundación. Nadie entiende mejor que tú lo que supone pelear para darle lo mejor a un hijo. Quiero que me ayudes a encontrar a las familias que más lo necesitan. La Fundación Lucía se inauguró oficialmente en abril de 2022. Diego convirtió parte de la casona en oficinas luminosas que daban al patio. Por las tardes, Lucía y Mateo ayudaban a organizar cartas de familias que pedían apoyo y acompañaban a Diego a visitar hospitales. Lucía grabó un vídeo sencillo contando su historia y pidiendo donaciones. El vídeo se volvió viral, no por lo extraordinario, sino por la sinceridad de una niña que solo quería ayudar a otros. En octubre, la fundación ya había ayudado a 47 familias. Cada caso se estudiaba con cuidado. No querían solamente entregar dinero, sino caminar al lado de cada familia con apoyo emocional y seguimiento. Lucía comenzó a escribir cartas a niños en tratamiento. Hola, María. Sé que empiezas quimio. Yo pasé por algo parecido. Da miedo al principio, pero eres más fuerte de lo que crees. Rezo por ti. Con cariño, Lucía. Mateo visitaba a los hospitalizados y les enseñaba juegos para que las horas fueran menos largas. Un día, de regreso al coche, miró a Diego con seriedad. Señor Diego, ¿sabe qué es lo que más me entristece en el hospital? ¿Qué es, hijo? No son los niños enfermos. Ellos son valientes. Lo más triste son los padres que lloran solos en los pasillos porque piensan que tienen que ser fuertes todo el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Podríamos crear un grupo para que los padres hablen con otros padres que ya han pasado por lo mismo. La idea de Mateo se convirtió en el proyecto Padres que Acompañan. Cada semana, en la fundación, padres de niños enfermos se reunían para conversar y sostenerse. Me salvaron la cordura, decía Amparo, madre de una pequeña en tratamiento. Me estaba ahogando en tristeza hasta que los conocí. En diciembre organizaron una fiesta especial de Navidad. Invitaron a todas las familias que habían recibido ayuda para celebrar en la casona de los Morales. Diego miró el jardín lleno de niños corriendo. Algunos aún sin pelo por la quimio, otros con mechones nuevos como brotes, todos riendo juntos. Los padres charlaban animados, compartiendo victorias y esperanzas. Lucía, llamó Diego. ¿Qué te parece todo esto? Lucía miró alrededor y sonrió. Creo que esto es lo que significa de verdad la familia, papá. No solo los que comparten la sangre. También los que se cuidan unos a otros. Mateo se acercó cargando a un pequeño que no soltaba su globo rojo. Señor Diego, ¿sabe cuál fue el mayor milagro de nuestra historia? ¿Cuál fue, Mateo? Que usted me abrió el corazón aquel primer día. Sin eso, nada de lo demás habría pasado. Diego abrazó a los dos niños y comprendió que Mateo tenía razón. El verdadero milagro había sido que un hombre con mucho decidiera escuchar a un niño con casi nada que rezaba en su puerta. Y así siguieron, convirtiendo el dolor en propósito, tejiendo una red de amor que creció hasta tocar vidas muy lejos de su barrio y de su ciudad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que, incluso en la oscuridad, nunca estamos solos. Si tienes tu propia historia de fe, cuéntanosla en los comentarios. A veces solo necesitamos el recordatorio de que la esperanza es posible, incluso cuando parece lejana. Suscríbete para más historias de los milagros de la Virgen María. Y en los comentarios escribe con fe, Virgen María, intercede por nosotros. Así formaremos juntos una gran cadena de oración y esperanza.